Así es, queremos hablar del mundo laboral en general en esta jornada, por eso ya queremos saludar a la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, que nos está acompañando. ¿Qué tal, ministra? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fernanda? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Diego? Bien, Un gusto ministra. estar otra vez aquí con ustedes y Gracias. toda la teleaudiencia. Muy amable por acompañarnos, ministra. Sí, hay una época en la que recurrimos un poco a este tema porque no sé si la población si en general desconocemos las normas laborales, que es una falencia a lo mejor de los trabajadores y a veces de los empleadores también. Sí, siempre es importante informar ya de manera adelantada, no esperar esa semana antes, esa semana previa. Y todos los años surgen las mismas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo, cuánto me tengo que percibir de aguinaldo? ¿Mi aguinaldo es inembargable? ¿Sobre qué se calcula el aguinaldo? ¿Y qué tipo de sanciones podrían incurrir las empresas en caso de incumplimiento? Entonces, todos estos espacios son importantes para que la gente pueda saber hasta qué fecha. Ya deberíamos llegar mejor preparados al mundo laboral, ya digo desde el colegio a lo mejor porque te va a tocar, de un lado o del otro te va a tocar la norma laboral. Conocer un poco más a lo mejor, ¿verdad? Una instrucción que deberíamos tener todos, ¿verdad? Por supuesto. En mi época, por ejemplo, nosotros nunca nos enseñaron cuáles son las normativas laborales, cómo vamos a entrar al mundo del trabajo, cuál es el salario mínimo, cómo tengo que firmar mi contrato. Nosotros hoy, a través de los cursos del SNPP y SINAFOCAL, sí hay módulos donde se le enseñan a la gente que se está formando para el trabajo, especialmente para el mundo asalariado, cómo hacerlo. Y para aquellos cursos para emprendedores, cómo llevar la contabilidad, cómo formalizarse, cómo abrir una cuenta bancaria, cómo abrir el RUC, qué tipo de régimen tributario le conviene, si el régimen general, simple, resimple. Entonces son formas de que nosotros, aparte de contribuir a la formación y profesionalización de la gente, también hacemos de una entidad educativa en el sentido legal, porque todo está enmarcado en derecho administrativo y en derecho público, todo tiene que estar en el marco de la ley. Y si no cumplimos, esto puede tener consecuencias tanto desde el punto de vista de multas, sanciones, o también desde el punto de vista de la persona afectada, que es el trabajador, que se queda sin sus derechos. Entonces nosotros, si somos asalariados, tenemos que saber lo que nos corresponde. Y si soy empresario, tengo que entender mi responsabilidad. Mi responsabilidad no es solamente emplear y pagar un salario, conlleva un montón de otras obligaciones que tienen que estar informados, especialmente aquellas personas que se están arriesgando a emprender y a contratar 1, 2, 3 personas para no tener problemas en el futuro. Claro. Ministra, empezando por eso que ahora ya está generando conversación entre los trabajadores el aguinaldo. ¿Desde cuándo se puede pagar? Bueno, el aguinaldo comúnmente se empieza a pagar a partir del 10 de diciembre. Sí. En el mes de diciembre uno ya puede empezar, las empresas, algunas grandes, empiezan a partir del 15, el 20, pero el límite que establece el código es hasta antes del 31 de diciembre. Okay. El 30 de diciembre los trabajadores, antes de su año nuevo, tienen que percibir el 100% de su aguinaldo. No se puede percibir por partes. Te pago la mitad ahora y la mitad, qué sé yo, la mitad en la quincena de diciembre y la otra mitad al final del mes. La verdad que eso no está regulado. Si bien hay prácticas en donde las empresas pagan en 2 partes, siempre antes del 31, el Código del Trabajo establece que el aguinaldo es una suma total de todo lo que se percibió dentro del año y se divide eso dentro con 12 meses, entre 12 meses. Si yo trabajé 6 meses, entonces mi aguinaldo va a ser el total de mis remuneraciones dividido 12. Eso es lo que me va a percibir. Pero hay también algunas cuestiones que la gente no sabe. ¿Cuál? Que si, por ejemplo, yo percibí horas extras en marzo, Sí. si percibí, por ejemplo, una bonificación, si tuve algún premio, todo eso tengo que calcular. Por eso es importante que la gente exija cada fin de mes, cuando cobra su salario, su liquidación. El papelito. Porque yo ya me olvido cuánto cobré en febrero, ya me olvidé cuánto cobré en marzo. Entonces es importante guardar las liquidaciones para eso. Los viáticos no entran, tengo entendido. No entra viáticos, no entran asignaciones familiares, eso queda La excluido. asignación familiar tampoco. Tampoco, porque la asignación familiar es una bonificación que se te paga por hijo, es una ayuda alimentaria que le da la empresa, que está vinculado con el salario, pero no se establece como una remuneración, como un salario. ¿Y por qué el viático no, ministra? Y el viático porque son gastos que la empresa asume
para que el trabajador se pueda desplazar dentro del territorio. O sea, yo no te pago un concepto de remuneración, sino el costo lo asume la empresa y eso es deducible tributariamente. Tampoco las capacitaciones. Por ejemplo, yo te doy una beca y vos te pago 1 millón para ir a estudiar en un instituto. Esos 1 millón que yo te deposito en tu cuenta tampoco se calcula. Y lo importante, más en el sentido de lo que decía Fernanda, porque muchas empresas acuerdan, por ejemplo, un monto de salario y le ponen nombre de viático, algo que en realidad es parte del sueldo. Y es una forma también de evadir después ciertas responsabilidades para tener en cuenta nomás como trabajador. Por eso es importante que la liquidación tenga todos los conceptos. Cuando nosotros hacemos las fiscalizaciones y, por ejemplo, pedimos los recibos de salario, a veces encontramos remuneración otros. Sí. Otros no existen en el Código del Trabajo. Existen los diferentes tipos de remuneraciones que puede exigir el trabajador, porque otros no está regulado. Podemos hacer una lista así para que sea todavía más claro, ministra. Si yo, por ejemplo, cobro por un feriado trabajado, cobro el doble, o por una jornada nocturna cobro el 30% más, eso sí entra. Sí, entra todo. Entra también, por ejemplo, comisiones. Comisión por ventas. De repente vos un mes te pasaste al departamento de ventas y cobraste tu sueldo más tus comisiones, pero después te trasladaste otra vez al departamento administrativo. Todas esas comisiones por venta también entran. Aunque no sean habituales. Aunque no sean habituales. Ahora, Voy a cometer una infidencia de una conversación que en estos días teníamos acá con compañeros. Pensé que iba a cometer una venta. No, infidencia, dije. ¿Qué pasa? Me preguntaban acá los compañeros, pero Fer, viste que el aguinaldo se cobra, por lo general acá en la empresa, el 15 o en esos días cercanos, ¿sí? ¿Qué pasa si yo hago horas extras después del 15? O sea, ¿me paga eso la empresa? ¿Cómo tiene que ser? Sí, te tiene que pagar la diferencia cuando te pague a fin de mes tu aguinaldo. De diciembre. Sí, pero la empresa comúnmente tiene una política, bueno, vamos a hacer horas extras hasta el 20, hasta el 22. Sí. Pero si existe un remanente de esas horas extras, te puede pagar a fin de mes conjuntamente con tu salario ese cálculo de horas extras en concepto de aguinaldo. De aguinaldo. Claro que sí. Que creo que así luego está marcado el ítem una vez que te dan la liquidación, ¿verdad? Así mismo, vos cobraste ya tu concepto de aguinaldo, pero tenés tus horas extras más tu salario, entonces te computa esa diferencia dividido todos los meses, entonces te Ahora, que ya es una colita, pero ya es vale una el trabajador. colita. No, claro. Sí. Y te puede salvar de algo, ¿verdad? Claro, Ahora, claro. algo que hay que destacar que el aguinaldo no soporta el descuento de IPS. No, Es enterito el salario. completo es el aguinaldo y me hacían, por Eso ejemplo, es lo más lindo del aguinaldo. la pregunta, ministra, ¿el aguinaldo hasta cuánto tiempo podemos tener en nuestra cuenta bancaria y no nos pueden descontar? O sea, yo cobro mi aguinaldo y el banco tiene. Después salió un comunicado, creo que decía, ¿verdad?, que durante pasado 15 o 20 días que se iba a poder retener. No importa cuánto tiempo vos tengas tu aguinaldo, porque los depósitos bancarios que hacen las empresas van justamente con la identificación en concepto de aguinaldo. Esa plata se tiene que quedar ahí, está blindada, no te pueden descontar, no te puedes contar tu tarjeta de crédito, no te puedes contar tu crédito, no te pueden embargar. Si vos tenés embargos, hablábamos bastante en estos días del tema de los embargos, no puede retenerte la administración, esa plata es completamente del trabajador. ¿El famoso débito automático de alguna cuenta? No, solamente Tampoco. a tu salario puede tocar. Tu aguinaldo no te puede debitar ningún tipo de crédito. Incluso si vos firmaste, porque hay casos que el trabajador firma en concepto de descuento de cooperativa, asociación, mutuales, no puede descontar del tampoco. aguinaldo. Tiene que esperar el sueldo de fines de enero. Si no le alcanzó la Atento a plata. las ASO. Claro, eso iba a decir, las asociaciones dentro de una empresa tampoco te pueden Tampoco descontar. te pueden descontar. O No sea, te pueden descontar. Es literalmente la 12ª parte de todo lo que cobraste sin los descuentos. Sin los descuentos, ningún tipo de descuento. Hay también algunas empresas que hacen algunos créditos o préstamos a sus trabajadores. Entonces yo te doy 5 millones de guaraní y te voy descontando de tu salario, qué sé yo, 200, 300 mil, tampoco le pueden descontar. Ellos tampoco pueden cobrar interés sobre los préstamos que le hacen al trabajador, ¿verdad? No pueden cobrar interés, porque el tipo de préstamo que hacen es en concepto de adelanto de sueldo, que tampoco está regulado. El sueldo se tiene que cobrar completo
pero tenemos que reconocer que hay este tipo de prácticas. Entonces nosotros, ¿verdad?, como autoridad administrativa lo que hacemos es informar, pero en las mesas de diálogo, cuando surgen este tipo de preocupaciones, bueno, es importante regular, como por ejemplo ahora el tema de las vacaciones. Estuvimos en mesas de diálogo y comúnmente en las vacaciones, que llega la época, la temporada de enero, febrero, donde sale la gente, el código no es claro si se puede fraccionar o no se puede fraccionar. Las vacaciones. Las vacaciones, pero sí es una práctica de fraccionamiento. Entonces nosotros hicimos un análisis jurídico exhaustivo, hicimos consultas con varios jueces y vamos a decir la opinión que nosotros tenemos y que también tienen varios juzgados al respecto es que las vacaciones sí se pueden ¿Te fraccionar. pueden obligar a salir de vacaciones? Te tienen que planificar tus vacaciones. La vacación es un derecho que vos tenés que gozar, que vos tenés que usufructuar. Si tu empresa te dice tenés que salir de vacaciones, vos tenés la opción de decir no, yo no quiero salir en esta época, pero voy a salir en la otra. Porque lo que la gente... Pero al año tenés que salir. Tenés que, sí, es acumulable hasta 2 años. Puedes negociar, digamos. Y la gente piensa que si no sale de vacaciones va a ganar doble. Y realmente no es así. Porque lo que te paga es el adelanto de lo que te correspondería por esos días previos. Pero esa práctica también no se está... El código regula que hay que pagar las vacaciones causadas, pero finalmente a veces el trabajador decide cobrar nomás todo a fin de mes. Ministra, yendo de vuelta al aguinaldo, porque hay una diferencia con las vacaciones. Las vacaciones uno adquiere el derecho recién al año de trabajar. Sí. Sin embargo, el aguinaldo, trabajaste 3 días en un año y ya tenés derecho al aguinaldo. Exacto. Por ejemplo, yo trabajé 3 meses y yo tengo un despido injustificado. Dentro de mi indemnización me tienen que establecer las vacaciones causadas, siempre y cuando son más de 6 meses. 6 meses es el mínimo. Pasaste la prueba, 3 meses. 6 meses y ahí causé vacaciones. Entonces mi indemnización me tienen que pagar vacaciones causadas. ¿Qué pasa si yo entro a trabajar, ponerle en agosto entré a trabajar? Voy a cobrar mi aguinaldo por esos 4 meses que trabajé. Exacto, vas a cobrar voy a cobrar todo lo que gané. Dividido 2. Dividido 2. 4 salarios dividido 2. Exactamente. Todo se divide entre 12. ¿Puede llegar a haber un acuerdo entre ambas partes de pagar el aguinaldo después del 2 de enero, por ejemplo, ministra? No, ese acuerdo es irregular. En derecho administrativo laboral, cualquier tipo de acuerdo ex post para pago de aguinaldo conlleva una sanción, conlleva una multa. Pero sí, hemos tenido casos de empresas que no han pagado aguinaldo a tiempo y dentro del esquema de mediación que nosotros tenemos se ha resuelto y ha venido la patronal y ha pagado. Entonces, si cumple la patronal con su palabra, nosotros labramos acta, nosotros no le multamos. Lo que queremos es que se cumpla con el derecho del trabajador. Entonces también, pero con esto no decimos que le estamos incentivando a que no cumplan. En el caso, tuvimos, por ejemplo, casi 400 denuncias el año pasado por falta de cobro de aguinaldo e inspeccionamos casi 100 y 250 más o menos fueron resueltas. Y el resto se arregló ya por el camino, entonces ya no vinieron al Ministerio de Trabajo. El que no tiene IPS igual tiene derecho al aguinaldo. Tiene derecho al aguinaldo el trabajador formal e informal. Pero la gente informal muchas veces piensa que no puede denunciar. Tiene que denunciar, claro que sí. Esa es su oportunidad de denunciar. Nosotros en el Ministerio recibimos denuncias de trabajadores informales que vienen y que trabajan, por ejemplo, en una lomitería. Trabajan de noche y vienen y nos dicen, bueno, a nosotros no nos pagaron nuestro aguinaldo. Nosotros igual la inspeccionamos y al hacer la inspección corroboramos todos los demás cumplimientos de la normativa laboral, incluido el seguro social. Pero no por eso, no porque vos no tengas IPS, porque estés irregular, no te corresponde el derecho te corresponde y tenés que denunciar. ¿Las empleadas domésticas? También. Viste que hay algunas que trabajan diario, semanal o vienen una vez a la semana nomás. ¿Cómo se calcula en ese caso, ministra? Bueno, y se calcula los salarios diarios. Por ejemplo, 3 veces a la semana serían más o menos 8 o 9 meses al mes. Y le calculo sobre eso, 9 y le divido otra vez entre 12. Si es a tiempo parcial, lo mismo. Si sos jornalero, igual te corresponde el aguinaldo. Si sos trabajadora de destajo y estás trabajando en una obra y, por ejemplo, estuviste trabajando 3 meses acá, después tuviste una discontinuidad, después 3 meses con la misma empresa, también te corresponde el aguinaldo. Entonces, hay mucho desconocimiento que piensan que solo los mensualeros tienen derecho. No. Todos los tipos de contrato que están establecidos en el Código del Trabajo, incluido empleo parcial, empleo doméstico, tienen que cobrar aguinaldo. Ok. Volviendo nada más a mi primera consulta.
si se paga la mitad antes de diciembre y te prometen pagarte en enero, igual vos ya podés denunciar entonces eso para de por ahí confirmar que te vayan a pagar en enero. Claro, exacto, porque el aguinaldo se tiene que pagar antes del 31. Yo te puedo pagar a vos el 15 una proporción y antes del 31 otra, entonces no vas a estar en incumplimiento. Claro. Aunque no esté regulado, no vas a incumplir. Hay algunas empresas, por ejemplo, en septiembre ya lanzan adelanto de aguinaldo. Eso te iba a preguntar, ministra. Eso no está regulado, pero es una práctica. ¿Se suele hacer el adelanto del aguinaldo? Se suele hacer adelanto de aguinaldo, se suele hacer los vales que antes existían, no sé si se acuerdan, no sé cómo se llama ahora, ¿verdad? Adelanto de sueldo o en concepto de adelanto de bonificación, de gratificación, pero sí hay algunas empresas que... Por ejemplo, yo tuve una buena recaudación ahora a finales de noviembre, ya le quiero adelantar el aguinaldo, lo hacen las empresas, pero tiene que haber un acuerdo de parte. Porque vos, trabajador, le decís, no, yo quiero cobrar todo en diciembre, ¿verdad? Entonces, la empresa tiene Siempre tiene que ser en efectivo, no hay forma de pagar de otra manera el aguinaldo. No se puede pagar en especies, no se puede pagar con mercadería, con productos, con viaje, con cualquier... Tiene que ser en efectivo, pero efectivo no significa cash, evidentemente, a través de transferencia, de cuenta bancaria. Tampoco en pagaré. Tampoco, no. Vales de compras, no. Nada de eso, vales de supermercado. No vale. No vale. Aunque nosotros en el sector rural tenemos trabajos en especie. Sí. Entonces el trabajador del sector rural dice, pero a mí yo gano 1.900.000, mi salario, y después tengo un 30% que es el tope, donde me estipulan concepto de alimentación, ropa. No, el salario en especie se tiene que calcular también en guaraníes. Ese 30% que está estipulado en la ley, entonces yo recibo en efectivo todo mi aguinaldo. Consultan también aquí, ¿el periodo de prueba entra en el aguinaldo? Si yo superé esos, no sé, 2 meses, 3 meses de prueba, ministra. Sí, después de superar los 3 meses de periodo de prueba y te despiden, vos tenés aguinaldos causados si tenés despido injustificado. 3 o 6 meses. Y depende de tu tipo de contrato. Hay algunos que son 30 días, otros 60 días, otros 90 días o más, dependiendo de qué tipo de especialización tengas. ¿Y si permaneciste en la empresa después de ese periodo de prueba? Sí, claro. Si permaneciste y te llega a diciembre, tenés derecho a cobrar. Pero, claro, completito. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy en mi periodo de prueba y posterior a eso recién firmo contrato? No, pero estás irregular, independiente, porque el contrato de trabajo, el código dice que puede ser verbal o escrito. Por lo tanto, si hay una forma de probar el vínculo laboral, que yo voy al ministerio y digo, no, yo sí trabajé, mi compañero dice, yo tengo documentos donde yo estuve trabajando, entonces sí te corresponde. Si vos, la gente, por ejemplo, entró octubre, noviembre, diciembre, yo estoy en mi periodo de prueba, ¿me corresponde aguinaldo? Claro que te corresponde por los 3 meses. Y en el caso de contratos de aprendizaje, por ejemplo, también se ha calculado un aguinaldo. El contrato de aprendizaje está regulado al 60% del salario mínimo. También le corresponde aguinaldo, todos los tipos de contrato. El aprendiz también tiene que cobrar, a no ser que tenga un contrato de capacitación. El contrato de capacitación es donde yo voy a la empresa, estoy con una beca de trabajo que suele haber y no tengo un contrato laboral. Un contrato no es aprendizaje tampoco, es una beca para formación. ¿Pasantes tampoco? Los pasantes tampoco. A no ser que hay pasantías remuneradas, pero las pasantías remuneradas entran como una modalidad de beca de trabajo. ¿Y esas no corresponden? Las pasantías no. ¿Remuneradas? Las pasantías no, porque tiene un contrato determinado, por eso no causa. ¿Y esto se aplica al derecho público también, al funcionario público, mejor dicho? Sí, todos los funcionarios públicos, tanto contratados como nombrados, cobran su aguinaldo. ¿Cómo tuvieron denuncias también del sector público, ministra? Nosotros no recibimos denuncias del sector público, solamente del sector privado. Sí, el Estado cumple el 100%, particularmente yo en estos 10 años nunca he escuchado, a mí no me ha causado aguinaldo. Ahora bien, hay gente que, por ejemplo, es desvinculada por algún sumario y se lo echa del Estado. Entonces se lo echa en agosto, septiembre. Y esa gente viene y también reclama el aguinaldo. Pero a diferencia del sector privado, la persona que se desvincula del sector público tiene que esperar hasta diciembre. Porque en diciembre recién
Habilitado. Economía habilita el concepto del objeto de gasto de aguinaldo. Por más de que se le echó antes. Se le echó antes, se te echó en noviembre, se te echó en julio y vos decís, no, yo quiero que se me pague vacaciones causadas y quiero que se me pague mi aguinaldo. El Estado no te puede pagar en julio tu aguinaldo porque Hacienda o Economía no te habilita. Tenés que esperar hasta diciembre e incluso febrero o enero, febrero con deuda flotante donde ahí se te da tu cheque. Entonces hay mucha gente que te apura, le apura la administración pública, quiero cobrar mi aguinaldo, quiero cobrar... O sea, el sumario te liquida todo lo que hiciste hasta ese momento. Si pero sos queda- desvinculado o si renunciaste también. Ah, o si- En caso de renuncia. Igual tenés que esperar también. Igual tenés que esperar. ¿Qué hago diciembre. de ustedes, ministra de los ministros? ¿Ustedes cobran aguinaldo? Nosotros cobramos ¿El aguinaldo. presidente de la República también cobra? Sí, cobramos. Todo el mundo cobra. Todos los ministros cobramos aguinaldo. Yo no Sí. sabía El que... director de la Itaipú Nacional cobra aguinaldo. Sí, por supuesto, ha de cobrar aguinaldo. No conozco, pero sí cobramos Cheque tiene que aguinaldo. llevar. Pero Carretilla. pero podés creer que los ministros del Poder Ejecutivo no tenemos una regulación de vacaciones. Nosotros para gozar de nuestro, igual que el presidente, para gozar de nuestros periodos de descanso tenemos que pedir permiso al presidente de la Claro. República, ¿verdad? A diferencia de otros países donde todos los ministros tienen vacaciones, está regulada las Ah, eso vacaciones. está regulado, ¿no? Porque nosotros no somos funcionarios públicos, Claro. nosotros somos Claro. funcionarios de confianza. Y parece que se olvidaron una partecita que parece que los ministros no podemos descansar, pero sí el presidente, Bueno, pero ¿verdad? tampoco marcan tarjeta. Sí, pero trabajamos 12 horas. No, yo No, no, En muchos claro, casos pero se marcan ese sí, horario. No, en tu caso, trabaja. ministra, no estamos- a vos no te vamos a decir nada. No solamente yo, todo ¿Cuánto? el gabinete realmente Sí. trabaja de sol hasta algunos hasta medianoche, ¿verdad? En el interior del país y realmente es un trabajo de los ministros impresionante. Los municipales también tienen estos derechos, ¿verdad? También tienen estos derechos, sí, sí, sí. Imagínate. Las empresas públicas también tienen los derechos y a diferencia del sector de los ministerios, organismos, entidades del Estado, las empresas públicas se rigen por el Código Laboral. Todos los funcionarios, por ejemplo, Petropar, Copaco, ESAP. ESAP, Sí. todos los contratos son de índole laboral. Entonces, los mismos derechos que un trabajador de asalariado privado. Imagínate que un ministro tenga que esperar un año para salir de vacaciones y que justo le echen antes, por ejemplo. Ahí ya no tenemos más vacaciones. Por eso. Ministra, una última consulta del ámbito aguinaldo antes de irnos a la pausa y después tocar otros temas. Me consultan también aquí, ¿qué pasa si un trabajador firmó contrato por un periodo en específico? Le dijeron, no sé, vas a trabajar de enero a julio o de enero, febrero, marzo nomás. Un contrato así en donde se establece que solo por este tiempo se va a trabajar. ¿El aguinaldo cómo se rige en esos casos? Ese es un contrato a tiempo determinado. Sí. Entonces el contrato a tiempo determinado tiene una fijación exacta donde se termina tu vínculo y de acuerdo a lo que establezca dentro de tu cláusula de tu contrato, ¿verdad? Porque para que cobres aguinaldo también algunas jurisprudencias dicen que tiene que ser contrato a tiempo indefinido. Entonces ahí vos causás Claro. el aguinaldo, pero si tenés un tiempo determinado, a no ser que fijes una cláusula que te van a pagar proporcionalmente, sí se podría hacer. Pero es importante leer bien las cláusulas O sea, del contrato. es a mejor tiempo poner una determinado. cláusula en donde diga que te van a pagar el Un aguinaldo. bono o una proporción o algo, ¿verdad? Claro. No sería. Y también otra consulta que nos hacen muy recurrente es qué pasa con la trabajadora que gozó de permiso de maternidad. Ah, sí. Entonces ahí realmente no se causa salario. El IPS es el que te paga el subsidio. Sí. Y a mí la empresa no me genera salario 4 meses y Sí. medio. Entonces la trabajadora no tiene sueldo causado. Tiene 0, 0, 0, 0. En esos 4 meses y En medio. esas 4 meses. ¿Pero ella cobra todo el salario? No cobra. Eso está mal. Sí, pero está regulado de esa manera. Claro, habría que cambiar. Claro, Porque si no, el bebé no viene con el pan. No viene con el PAN y tampoco la Seguridad Social prevé justamente un plus para poder compensar, pero el patrón no estuvo, porque el trabajo no tiene que ser, vamos a decir, el trabajo, la remuneración se presume cuando la persona trabaja. O sea, la Claro. remuneración se tiene que dar y en ese decir, periodo ella estaba de licencia, estaba de reposo. Supongamos una mujer embarazada que cumplió en el trabajo hasta los 9 meses. Desde ahí empezó su permiso de maternidad 4 meses y medio. O sea, ella cobraría por 7 meses y medio nomás el aguinaldo. Así mismo, así mismo.
Y ni hablar de aquellas que pidieron permiso antes de llegar a término, ¿verdad? Y depende de cómo está la cláusula de su contrato, porque a veces las empresas reconocen por reposos cortos, claro. por ejemplo 5 días, y bueno, igual te reconoce todo el mes, entonces igual te genera aguinaldo por esa proporción. Hay algunas que no, algunas que sí. Pero para el caso de las mamis que van a esperar su aguinaldo y de repente van a ver que cobran menos, es porque causaron 0 salario y hoy la legislación efectivamente no contempla que eso sea completado automáticamente por esos meses para que el patrón te pague. Así que necesitamos esos legisladores que de repente tienen tanta fuerza para algunos temas que se preocupen, ¿verdad?, por los derechos de las mujeres. Necesitamos eso. Pero vamos a hablar de esto en un ratito, ¿les parece? Sí, señor. Muchos más temas todavía tenemos que abordar aquí con la ministra, a quien le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Pausa breve, ya volvemos. Perdón, estoy tentado porque estábamos hablando acá con la ministra de unas preguntas, no digo personales, pero sí que temas que nos inquietaban con respecto al tema de la jubilación, pero eso ya vendrá después. Ahora aguinaldo, otro tema, ¿verdad? Aguinaldo, cerramos. Yo me quedé con ganas de hablar, ya que la ministra tocó del tema vacaciones. ¿Cómo está eso? ¿Qué es lo que se va a plantear, ministra? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a establecer los mecanismos de cómo las personas pueden salir de vacaciones. La gente sabe que de 1 hasta 5 años la gente tiene 12 días de vacaciones. Sí. Más de 5 hasta 10, 18 días, y 10 o más tiene 30 días de vacaciones. ¿Qué ocurre con algunos casos? En que las empresas o las personas no quieren salir completo los 18 días. Entonces la cuestión surgió, ¿se puede o no se puede dividir las vacaciones? Yo tengo 18 días hábiles. O 12 días hábiles. ¿Puedo tomar esas vacaciones porque yo ahora necesito irme de viaje una semana, 5 días? ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Y las empresas no, porque el código dice que las vacaciones no pueden ser interrumpidas. Pero interrumpida significa que yo no te puedo llamar para que vos vengas, a no ser que sea una razón súper urgente y te tengo que pagar, ¿verdad? Claro. En ese caso, el código habla de interrupción de las vacaciones. No que no se puede dividir. No de fraccionamiento. Entonces, lo que nosotros, después de hacer varias consultas, lo que vamos a hacer es, vamos a sacar una reglamentación en donde las vacaciones pueden ser tomadas como mínimo, no menos, hasta 6 días como mínimo, y el resto como máximo, ¿verdad? Y la mitad. ¿Y qué pasa con esos trabajadores? Hay muchos trabajadores que de por ahí tienen alguna urgencia familiar, la empresa no les quiere reconocer como un permiso, entonces dicen, y sacame nomás de mis vacaciones, voy a tomarme como 2 días de vacaciones y me voy porque tengo una urgencia con mi familia, con algún hijo. Sí, hay una práctica también que se utilizan las vacaciones por motivos personales, porque el código establece un mínimo de licencias remuneradas por cualquier tipo de razón. Son aproximadamente 2 licencias remuneradas, 2 a 3 licencias remuneradas al año donde yo puedo utilizar. ¿Eso tiene todo trabajador? Tiene todo el trabajador. Tiene licencias por matrimonio, tiene licencias por duelo, tiene licencias también por razones particulares. ¿Hasta cuántos días por pueden enfermedad? Y el código establece un mínimo de 2 o 3 días para estos casos. No recuerdo bien si es 2 o 3, pero no es más de eso. Motivos particulares. Sí, los análisis de la mujer también. También el PAP, la mamografía, también en estudios de proctología, ¿verdad? Que cada mes en octubre rosa, noviembre se promociona bastante para que la gente use. Las mujeres usan mucho, los hombres no. Los hombres no se quieren hacer sus controles. Increíbles. Y en empresa por empresa nos vamos y promocionamos, me parece que tienen vergüencita, pero tienen que hacerse los mayores de 50 años. Ahora, volviendo nada más al tema de vacaciones, ustedes van a establecer entonces un mínimo de cuántos días pueden salir como mínimo el trabajador de vacaciones. Lo que se va a regular es el fraccionamiento. El fraccionamiento. Sí, el fraccionamiento, para que esté, como te digo, hay prácticas en el derecho laboral que el código permite regular a la autoridad administrativa del trabajo, y bueno, y esta es una de ellas, y queremos que el trabajador o la empresa tengan la seguridad y tengan la certeza de que existe un marco jurídico para que lo permita hacerlo, ¿verdad? Y querían también aumentar los días de vacaciones ya desde los primeros años, ministra, ¿o eso no quedó? Ese es un tema dentro de la mesa de trabajo de la reforma del Código de Trabajo, vamos a decir la modernización del código que se había planteado para poder estar también como país dentro de los niveles medios del otorgamiento de vacaciones. ¿Estamos por debajo? Estamos por debajo. Estamos creo que Paraguay es uno de los países que menos vacaciones otorga con México. Pensás, ¿verdad? 12 días de 300 es muy poco, ¿verdad? Sí, y aparte de esos días, así como dice Fernanda, también a veces se usufructúan para otro tipo de cuestiones.
y genera realmente que el trabajador no descanse lo suficiente, que tenga, ¿verdad? Que no tenga un periodo de compartir con la familia, de poder irse de vacaciones. Y también las vacaciones incentivan la economía, mueven mucho la economía. Pero aparte cambió un poco el concepto, ¿verdad? De ese héroe del trabajo que trabaja horas y horas y sin descanso. Creo que hoy en día el derecho moderno habla de otra cosa, ¿verdad? El bienestar del trabajador, que rinde mucho más un trabajador relajado que una persona que está sometida a regímenes más duros, ¿verdad? Sí, las empresas han tomado conciencia de esto, se han hecho muchos estudios sobre el tema de descanso y productividad. Una persona que tiene, o una empresa que tiene mano de obra intensiva, mano humana intensiva, no mucha tecnología, se ha dado cuenta que un trabajador que no está bien descansado puede cometer errores, puede tener accidentes de trabajo, se puede producir alguna imputación, incluso muertes. Entonces los descansos son realmente recomendados y ese tiempo, vamos a decir que el trabajador usufructúa este tiempo de vacaciones, nosotros estimulamos para que la gente salga. Claro. Quiere salir. ¿Y cuál es la propuesta hasta ahora? ¿De aumentar los días de vacaciones? Sí, no tenemos todavía cerrado una cantidad de días exactos. ¿Desde el primer año? Desde el primer año, no hemos todavía cerrado con los empresarios y los trabajadores porque estamos en discusión. El año que viene, seguramente en febrero o marzo, vamos a estar cerrando los articulados de las principales Yo cuestiones. había escuchado como, no sé si... 15, entre 3, 4 días, sí, 15 días de vacaciones. 15 días de vacaciones. Estirar 3 días más, digamos. Sí, 3, 4 días más. ¿Pero son días hábiles o días trabajados? Días hábiles. Porque hay gente que trabaja lunes a sábados, por ejemplo, entonces cuentan ahí esos días... No, días hábiles. Ok. Días hábiles trabajados. Ministra, ¿qué pasa? Antes nomás, perdón que salga, vuelvo al tema anterior del aguinaldo. ¿Qué hacer si no te pagan el aguinaldo? Ese mecanismo de denuncia podemos reforzar otra vez, por favor, ¿cómo se hace? Bueno, tenemos varios mecanismos de denuncia. A partir del 2 de enero, el Ministerio de Trabajo desde las 7 de la mañana se habilita de manera presencial. Si yo no me puedo ir, tenemos el canal online que está dentro de la página web del Ministerio. El año pasado habilitamos las denuncias por WhatsApp, que también vamos a habilitar, es el mismo número, continúa, hemos tenido muchísimo impacto, y también por correo electrónico. Entonces, no importa si vos estás trabajando y no podés salir, porque el horario de atención, incluso estamos pensando en extender un poco más el horario, para que la gente se pueda ir acercando. De repente yo trabajo, entro a las 7, salgo o entro a las 8 y salgo a las 5 y no me puedo ir a denunciar. Entonces, habilitar otro tipo de mecanismo. Desde el 2 de enero esto va a estar habilitado para denuncias por falta de pago aguinaldo. ¿Hace falta un abogado para denunciar eso? No recurran a ningún abogado, el proceso es totalmente gratuito, las mediaciones son gratuitas, no se necesita un abogado. Ahí los asesores de la Dirección de Trabajo le van a estar acompañando, le van a dar su notificación, le van a hacer llamar a la patronal, incluso en el caso de que no venga le vamos a inspeccionar. Entonces es importante de que no gasten en abogados, ¿verdad? Y que tampoco se dejen manipular por algunos procuradores. Ahora bien, si existen otro tipo de demandas, por ejemplo en el caso de no cobro de indemnizaciones, yo tengo que ir a lo judicial, ahí sí necesito un abogado. En el ámbito administrativo no es necesario un ¿Hay abogado. alguien que te pueda asesorar en el Ministerio del Trabajo? Sí. Y decirte, mira, tenés derecho a esto, no pidas esto porque no tenés derecho. ¿Hay alguien que pueda hacer eso? Ustedes pueden acercarse ya desde mañana, pasado, o llamar o mensajear a los números que vamos a pasarles para asesorarse. Nosotros tenemos, aparte está la oficina de la Dirección de Trabajo con su mediación de conflicto y está después la oficina de denuncias. Pero también hay unas personas encargadas de asesoramiento, tanto para el trabajador que tiene violación de sus derechos laborales de cualquier tipo y una oficina especializada para las mujeres. Bien. Entonces nosotros tenemos la Dirección General de Promoción de Mujer Trabajadora, donde se encarga, por ejemplo, temas de maternidad, no cobro, diferencias, brechas, a mi compañero le pagan más porque a mí me pagan menos. ¿Pasa eso en Paraguay? Pasa. Como en el mundo, digamos. Pasa. ¿Qué pasa? Teniendo los dos el mismo salario. Teniendo los dos el mismo salario, la misma ocupación, a él le pagan 3,5 millones, a mí me pagan 3,200,000, ¿verdad? O a mí me pagan como jornalera y a él le pagan como un trabajador asalariado. Por el mismo trabajo. Por el mismo trabajo, la misma cantidad de horas.
la gente tiene que saber que puede denunciar ese tipo de discriminación, porque Claro. es una discriminación hacia las mujeres, hoy que estamos el 25N, ¿verdad? Hablar un poco Un también. tipo de violencia también. Es también un tipo de violencia económica. Es un tipo de violencia económica en que las mujeres a veces no lo quieren hacer, lo pueden hacer incluso de manera anónima, es totalmente confidencial, se habla con la empresa, de repente hay algún problema con la generación de planillas o tipos de contratos, ¿verdad? Que se puede subsanar. Entonces esas cosas también, no solamente cuando hay algún tipo, cuando me despiden, la Claro. gente piensa que cuando te despiden no va a tener que ir al ministerio. No, cualquier tipo de incumplimiento, nosotros estamos ahí para ayudar. Ministra, Sí. para ir cerrando nada más breve, porque Tengo tantas preguntas. sí, es el tema Eso de... que decimos las personales. Claro, no, ahí olvídate. Dentro de todo lo que se habla respecto al trabajo, reducir la carga horaria laboral de 48 a 40. ¿Ustedes están de acuerdo o no como ministerio? Bueno, a nosotros no nos ha llegado el proyecto, Ok. no nos han hecho la consulta, aparte de la prensa, ¿verdad? ¿Cuál era nuestra opinión? Y nosotros mantenemos que el espacio para discutir este tipo de cuestiones es el tripartismo. El trabajador, las centrales obreras con los empresarios tienen que plantear este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque afectan muchas situaciones dentro del mercado laboral. Afecta por una parte el tema de la productividad, afecta el costo hora, pero también hay que planificar este tipo de modificación de la regulación de la carga horaria. Lo han hecho varios países, lo han planificado, han dicho, por ejemplo, bueno, en 10 años vamos a reducir Claro, tanta cantidad gradual. de horas. En España, por ejemplo, se redujo 30 minutos cada un año y medio aproximadamente. Chile lo ha hecho en un espacio de 10 años. Pero reducción funciona, de ministra. la jornada de trabajo. Tenemos que analizar que nuestro país está volcado o tiene una gran masa de trabajadores en el sector servicio. El sector servicio es bastante, tiene una proporción de casi 70-30 con respecto a la parte industrial. Entonces, eso hace que la mano de obra intensiva o la presencial sea mucho más intensa. Pero no por eso vamos a dejar de discutir estos temas. Es importante bajar la problemática laboral para que podamos analizar, traer evidencias. Es nuestro país, estamos en el momento adecuado, es nuestra realidad y necesitamos mejorar la condición del trabajo de todos nuestros trabajadores. Claro. Para nosotros el punto central de la agenda que tenemos que empezar y que ya empezamos, y ahí quiero dar unas cifras porque estamos muy contentos con lo que alcanzamos, es el tema de la informalidad laboral. Nosotros estamos casi a 760.000 personas cotizantes en el IPS. Cuando empezamos este gobierno estábamos a 704.000. Fue casi un récord de los últimos 15 De años formalización. la cantidad de trabajadores asalariados que ingresó en el IPS. Siempre manteníamos 20.000, 25, 30.000, 35.000 en el mejor de las épocas, pero ahora casi estamos alcanzando los 50.000 trabajadores. Y eso para nosotros nos llena, ¿verdad?, de mucha satisfacción poder dar estos datos. Mueve muy poco la aguja general porque tenemos los trabajadores independientes, Claro, que son muy informales, pero el trabajo asalariado y el crecimiento del empleo en la industria hace que realmente veamos los resultados Pero no se positivos. redujo mucho el desempleo, El desempleo bajó. pero no mucho. No bajó mucho, bajó 34.000 aproximadamente el desempleo. Y diciembre siempre baja el desempleo. Diciembre baja el desempleo, esa es una tendencia que hemos visto en casi todos los periodos de tiempo. ¿Por qué? Porque hay mucha actividad económica, mucho circulante, mucha actividad en servicios gastronómicos, turismo. Entonces se mueve mucho la economía y baja el desempleo. Entonces estamos esperando una tendencia de reducción otra vez. Y interesante, nos queda el tema de... hay empresas que ya aplicaron el tema de 4 días nomás a la semana o 5 días a la semana. Sí, hay empresas que tienen, y Con especialmente éxito, ¿verdad? multinacionales, que tienen unas políticas, pero no nacionales propias, sino políticas internacionales que Aplican también rigen acá. para todos los países. Entonces están, por ejemplo, reduciendo sus horarios de trabajo entre 42, 40 horas. Luego también intercalan con teletrabajo. Tenemos empresas muy importantes acá instaladas. Bueno, y es una práctica que se va instalando, pero eso es verdad. El trabajador que trabaja acá por una empresa de afuera, porque el código se rige, porque ley se rige. Se rige por el Código de Trabajo paraguayo. Paraguayo. Sí, pero los beneficios pueden ser internacionales. Por ejemplo, más beneficios para vos, otro tipo de beneficios que nosotros no tenemos pueden estar incluidos,
pero todo el marco regulatorio de las Lo multinacionales... que vos no vas a hacer es renunciar a tus derechos. No, Derecho no laboral podemos. hay. No. Ministra, esta hora de trabajo vos sos más como extra para tu aguinaldo, que hiciste acá con nosotros. No, yo No te hicimos ganar nada, yo no ministra. tengo horas extras. Ah, pensé que por Pero lo menos ministra te íbamos a decir, continúo, bueno, ministra, continúo. suma esta horita de trabajo, eso no es el de para tu aguinaldo. No. Bueno, así que te pero agradecemos siempre- doble, ministra. Un gusto. Nosotros pagamos doble, ¿verdad? Claro. Agradecimiento. Ustedes sí, bueno, pero un gusto siempre informar a la gente, Sí, a la es muy ciudadanía, importante. en estos espacios donde todo el mundo ve, llega a su casa después, ¿verdad? Merienda o están preparando su cena y Sí. escucha, y bueno, y realmente le sirve a la gente. Bueno, Muy amable. ministra, le agradecemos mucho de por ahí el compromiso de volver para enero, quizás para esas ferias de verano, también ferias de trabajo, así que le agradecemos mucho por aquí. Muchas gracias. Muy amable, ministra. Hacemos pausa, ya volvemos.